Bueno, me parece que eh, presentarlo a Marcelo Elizari es muy difícil, digamos, pero es uno de los cardiólogos argentinos más importantes que conocemos y que bueno, me remito a lo que ustedes saben de él, que es mucho más de lo que yo pueda decir. Así que vamos a escucharlo con gran interés y gran atención su conferencia sobre pasado, presente y futuro de las drogas antiarrítmicas. Muchas gracias. Bueno, sí, uno puede hablar de... Marcelo, Sí, un minuto porque nos olvidamos, como tuvimos que modificar el programa. Te sí, pedimos un minuto, que Martín tiene que decir algo. Bueno, vamos a ser rápidos y breves para el... Todos los años entregamos una mención a un miembro del foro por su contribución a la electrofisiología y la electrocardiografía internacional. Este año hemos al doctor Raimundo Barbosa Barros, Fellow de la European Society Cardiology. Le vamos a entregar el diploma del Foro de Arritmias. Maestro del foro. Gracias. Es un reconocimiento como maestro del foro de arritmias en Internet. Ahora sí, Marcelo, perdón, pero nos habíamos olvidado de... bueno, vamos a hablar entonces de pasado, presente y futuro. Yo puedo hablar de pasado porque soy el más viejo que está acá, me parece, ¿no? Y este es un tema muy interesante, que por cierto en los últimos años el tema de las drogas antiarrítmicas ha perdido enorme vigencia por el advenimiento, como ustedes saben, de todas las técnicas modernas del tratamiento de las arritmias cardíacas. Sin embargo, es decir, tienen todavía su lugar y ante el fracaso de estas técnicas de ablación o en determinadas condiciones, en pacientes simplemente sintomáticos, con arritmias, en donde no, digamos, se debe practicar ningún tipo de tratamiento invasivo, el papel de las drogas antiarrítmicas es importante. Así que bueno, vamos a hacer un breve repaso de qué es lo que pasó desde el comienzo de las, digamos, desde lo que sabemos de las drogas antiarrítmicas. Esto es fundamental que lo veamos, ¿no es cierto?, que históricamente las premisas esenciales para el tratamiento son alivio de los síntomas y, digamos, la intención de prevenir la muerte arrítmica. ¿Cuándo empezó la terapia antiarrítmica? Es decir, la primera referencia que tenemos es del año 14, cuando Wenckebach observó que en pacientes que tenían malaria, ¿no es cierto?, el tratamiento con quinina había revertido episodios de fibrilación auricular. De manera tal que ahí comienza entonces la historia de la quinidina, por lo menos. Ya lo de la digoxina se sabía y se utilizaba para controlar la frecuencia ventricular. Pero vayamos ahora a qué es lo que nosotros vemos o tenemos hace unos 50 años atrás. Cuando yo empecé a hacer cardiología en el año 60, lo único que teníamos era quinidina, procainamida, ¿no es cierto?, y la digital. De manera que contábamos con muy pocas drogas que, como vamos a ver después, dejaron de ser usadas por su toxicidad o peligrosidad. En esos años, por supuesto, no se contaban con recursos que tenemos hoy en día, no teníamos más que el interrogatorio, el examen clínico, el electro, no teníamos ninguna de las tecnologías actuales. Y la falta de estos recursos diagnósticos y terapéuticos hacía más fácil la tarea del cardiólogo, es decir, no tenía que, digamos, evaluar estudios multicéntricos, trials, etcétera, etcétera, sino que simplemente se utilizaban estas drogas, digamos, de una manera totalmente empírica.
Pero bueno, ¿qué pasó con estas drogas antiarrítmicas? Desde los años 60 hasta fines de los 80, ¿qué es lo que pasó? Es decir, empezaron a aparecer nuevas drogas antiarrítmicas y fíjense ustedes que en la década de los 70 y particularmente en los 80 se sintetizaban nuevas drogas y aparecía una droga prácticamente cada 6 meses. Y en ese momento podíamos hacer una lista de 40 drogas antiarrítmicas. ¿Qué pasó con esto? Con la cantidad creció la variedad y la clasificación de Vaughan-Williams, que ya existía en ese momento, se tornó insuficiente para incluirlas a todas. Por ejemplo, en el grupo 1, bueno, como ustedes saben, Harrison agregó, ¿no es cierto?, las 1A, o la clasificó en 1A, 1B y 1C. Y acá tienen ustedes esa lista de aquel momento, ¿no es cierto?, de las drogas antiarrítmicas, más algunas que se agregaron posteriormente, como ustedes ven acá. Pero bueno, vamos a seguir entonces un poco más y veamos que como consecuencia de esta gran cantidad de drogas y variedad, las prescripciones crecieron de una manera desorbitante y de forma exponencial, sin que se supiera a ciencia cierta cuál era la real eficacia y seguridad de cada droga. Una derivación esperable de este uso y el aumento exagerado fue la aparición y la toma de conciencia de efectos adversos de algunas de estas drogas. Y voy a hacer una mención muy especial al estudio CAST, que fue un estudio que marcó de una manera muy especial los tratamientos antiarrítmicos. Fíjense ustedes que tanto el CAST como el CASP, que fue un estudio piloto previo al CAST, es decir, marcó de manera definitiva, digamos, el uso de las drogas antiarrítmicas, sobre todo de la clase 1. ¿Qué fue el estudio CASP? Brevemente se los voy a describir. El estudio CASP, el estudio piloto que había durado 3 años, había mostrado que las drogas de la clase 1 suprimían las arritmias ventriculares. Entonces, la hipótesis fue que si se suprimían las extrasístoles ventriculares, ¿no es cierto?, si disminuiría la mortalidad. Y así se incorporaron 1.455 pacientes que fueron aleatorizados en cainida, flecainida o placebo, un grupo, y otro grupo de 916 a morcicina y placebo. Cuando se hizo un análisis en el año 1987, mientras se desarrollaba este estudio, este ensayo clínico, se observó que la muerte arrítmica o por paro se había cuadruplicado en el grupo con tratamiento farmacológico. Yo me acuerdo que estábamos, Pablo también estaba allí, en Utrecht, en Holanda, cuando llegó la noticia, ¿no es cierto?, decía, allí estaba Vigra, había una cantidad de investigadores que participaban en este estudio y realmente quedaron todos consternados cuando se enteraron de lo que estaba pasando. Y estas muertes ocurrieron, esto es muy importante, pese a que las arritmias premonitorias habían sido suprimidas. O sea que el paradigma, ¿no es cierto?, que hasta ese momento existía de que la extrasistolia ventricular y las formas complejas y demás eran premonitorias de la fibrilación ventricular y el paro cardíaco, no era tal. Y aquí aparece un concepto fundamental, es decir, estas drogas de la clase 1 que fueron utilizadas en este estudio generan su propio sustrato arritmogénico por el potente efecto específico que tienen sobre la excitabilidad y la conducción. Y afectan no solo al tejido afectado, al tejido enfermo, sino también al tejido normal, de manera tal que crean, ¿no es cierto?, es decir, una predisposición muy grande para la fibrilación ventricular. Y estos pacientes, que eran todos pacientes con infarto de miocardio previo, sometidos a un proceso isquémico durante su evolución, desarrollaban en presencia de este sustrato la fibrilación ventricular, sin que tuvieran extrasístoles ventriculares, que eso es lo que uno sabe que ocurre con estas drogas.
Y por otra parte, fíjense ustedes que se vio que los pacientes tratados además habían desarrollado insuficiencia cardíaca, o sea que estas drogas tenían también un efecto inotrópico negativo. A raíz de esto, Nademaní, en un editorial, dijo que esta era una cruel ironía. ¿Y por qué? Porque estábamos rodeados de drogas antiarrítmicas, en ese momento estaban las de la clase 1 y un montón de drogas más, pero no sabíamos cómo, cuándo y cuándo utilizarlas. ¿Cómo se explica lo sucedido? Bueno, lo sucedido es lo que yo les acabo de decir, es decir, estas drogas crean el sustrato arritmogénico capaz de generar la fibrilación ventricular. Y bueno, nosotros ya lo habíamos visto esto. Yo recuerdo allá por los años 60 que Rosenbaum comentaba de pacientes chagásicos tratados con quinidina que habían muerto súbitamente. De ahí en más, nunca más utilizamos en nuestro servicio la quinidina. Otro antecedente importante es el estudio de Copland. Ustedes saben que Copland hizo un estudio en pacientes que habían tenido una fibrilación auricular y que fueron tratados posteriormente, después de la reversión, con quinidina, y ahí se triplicó prácticamente la mortalidad en aquellos que recibían la quinidina. Otro antecedente importante, ¿no es cierto?, donde marca cuál es el efecto tóxico de estas drogas tan potentes en cuanto a su efecto bloqueante sobre el canal de sodio, fue el estudio de Brooks, el estudio de Orías, que está publicado en el libro de Brooks, en donde decía que, estudiando las drogas fibrilatorias y antifibrilatorias, que una dificultad en el uso de drogas y otros procedimientos desfibrilatorios es la ocurrencia de efectos duales. Drogas que son buenas desfibrilatorias en condiciones normales producen fibrilación en otras circunstancias, y cuando se refería particularmente a la quinidina. Y Rosenbaum, es decir, siempre insistía en este hecho y se refería a esta dualidad de acción de las drogas antiarrítmicas como el dilema de hierro de los tratamientos farmacológicos antiarrítmicos. Y prácticamente todas las drogas que pueden servir para prevenir la fibrilación ventricular también pueden provocarla en determinadas condiciones. Bueno, llegamos así, es decir, ya habíamos pasado, pero ahora nos presentamos con la amiodarona. En el año 1970, recuerdo en Elsinore, en Dinamarca, se realiza un simposio en donde se presenta por primera vez la amiodarona y donde Vaughan Williams presenta por primera vez su clasificación de las drogas antiarrítmicas. Y ahí, bueno, por supuesto, lo ubica en la clase 3 porque en ese momento se consideraba que la amiodarona tenía un efecto bloqueante sobre el canal de potasio y nada más, ¿no es cierto? Es decir, no se sabía que tenía otras funciones. ¿Qué pasó después de saber que existía la amiodarona? Vinimos acá a Buenos Aires y Rosenbaum empezó a utilizar, o la idea era de utilizar esta droga para ver el efecto sobre los bloqueos de rama intermitentes, ¿no? Es decir, como prolongaba el periodo refractario o la duración del potencial de acción, queríamos ver eso, pero rápidamente nos dimos cuenta que era un potente antiarrítmico. Y así se hicieron los primeros trabajos que ustedes ven acá, del año 74 y 76, en el tratamiento de las arritmias del Wolf y después en el segundo trabajo de todo el espectro de las arritmias cardíacas. De manera que esto, bueno, llamó la atención rápidamente en todo el mundo y cardiólogos de Estados Unidos comenzaron a usar esta droga obtenida de la Argentina, de Europa y de Canadá, y estos resultados fueron tan provocativos que rápidamente surgió un verdadero aluvión de estudios, publicaciones y controversias con respecto a la droga que todos ustedes conocen. Pero lo que es interesante es que la eficacia de la amiodarona como antiarrítmico, que era incuestionable, ¿no es cierto?, y que había sido atribuido a sus características de droga clase 3, en realidad lo que pasaba es que se ignoraba que era una droga multiclase, o sea, tenía efecto clase 1, clase 2 y clase 3 y clase 4, como vamos a ver. ¿Qué pasó? Es decir, cuando los farmacólogos, arritmólogos, etcétera, todos los que estaban implicados con la síntesis de drogas antiarrítmicas o las empresas farmacológicas, es decir, todo el mundo
se lanzó inicialmente a sintetizar drogas que bloquearan los canales de potasio, porque en ese momento todavía no sabían bien que la amiodarona era una droga multiclase. ¿Y qué pasó? Se sintetizaron muchísimas drogas con efectos bloqueantes específicos sobre el canal de potasio, y acá tienen ustedes la lista. Y había otras que tenían efectos combinados. Por supuesto, la amiodarona y el asimilide son las que más se parecen a una droga o las que tienen características de droga multiclase. Acá hay otra lista, pero fíjense lo que pasó. Apenas empezaron a ser utilizadas estas drogas, se discontinuaban inmediatamente por su toxicidad. Es decir, aparecía una droga, se iniciaba un trial y al poco tiempo se suspendía porque se demostraba que incrementaba la mortalidad. Y un ejemplo que les voy a mostrar ahora es que ahí aprendimos que todas las drogas que tienen un efecto específico muy potente sobre una determinada función de la fisiología celular, es decir, son potencialmente proarrítmicos o profibrilatorios. Entonces, fíjense ustedes lo que vamos a ver como ejemplo en el caso del desotalol, ¿no es cierto?, como fracaso de estas drogas con potentes efectos específicos. El primer gran fracaso en esto fue el estudio Swartz, que se hizo con desotalol, que era un bloqueante IKR puro, o sea que tenía un fuerte efecto bloqueante sobre la repolarización ventricular. Y fíjense ustedes, acá por supuesto se suspendió enseguida el estudio porque mostró que había aumentado la mortalidad de una manera significativa, ¿no es cierto? Estos eran todos pacientes también con infarto de miocardio previo y arritmia ventricular. Fíjense ustedes lo que hace el desotalol. Este es un estudio hecho en nuestro laboratorio, en el Hospital Ramos Mejía, por Sicuri y otros fellows. Y fíjense ustedes, el estudio consistía en estudiar el epicardio, las células M, o sea, en el miocardio medio y en el endocardio. Y a medida que se baja la frecuencia de estimulación de la preparación, observen ustedes, bajo el efecto del desotalol, cómo se va prolongando el potencial de acción en estas células, no en estas otras, y la generación de postpotenciales, que son lo que en definitiva van a generar la proarritmia y la fibrilación ventricular. Interesante, y acá les presento a otra droga, que es la mexilectina, que ya ha sido discontinuada, pero fíjense ustedes que esto que yo digo de los efectos muy específicos es también relativo, porque fíjense que esta droga, la mexilectina, lo que tiene fundamentalmente es un efecto bloqueante sobre la corriente lenta de sodio. Entonces, de esa manera, al bloquear esa corriente, el potencial de acción prolongado por el desotalol y la acción de la corriente bloqueante IKR se revierte, como ustedes ven, ¿no es cierto? Esto es con sotalol y esto es cuando se le agrega mexilectina. Lo que tienen que notar es que los efectos de estas drogas sobre las células epicárdicas y endocárdicas es de menor magnitud. Y vamos ahora a ver lo que es la amiodarona y por qué la amiodarona probablemente es tan efectiva. Acá tienen ustedes el estudio control, ¿no es cierto?, donde están las células epicárdicas, las del miocardio medio y las del endocardio. Y observen ustedes que estas células son las que tienen la mayor duración y crean cierta dispersión de la refractariedad o heterogeneidad en el miocardio ventricular, que en última instancia facilita la aparición de arritmias y de la fibrilación ventricular eventualmente. Cuando se le pone amiodarona a estos animales que son pretratados por vía oral, observen ustedes que se produce una homogeneización de la repolarización por prolongación de las epicárdicas, de las endocárdicas, sin prolongación de las células medias. Entonces, de acá abajo tienen la representación. Estas son las células M, estas epicárdicas y endocárdicas, y fíjense ustedes que bajo el efecto de la amiodarona no se produce tal prolongación. Y fíjense ustedes qué pasa con el desotalol.
¿no es cierto?, cuando ha sido previamente tratado el animal con amiodarona. Es decir, previene, ¿no es cierto?, la prolongación del potencial de acción, la amiodarona, por su efecto bloqueante sobre la corriente lenta de sodio, es decir, lo mismo que la mexiletina. Pero, bueno, eso está incluido dentro, ¿no es cierto?, de la molécula de la amiodarona. La dronedarona hace exactamente lo mismo que la amiodarona desde el punto de vista electrofisiológico. Homogeniza la repolarización, disminuye la heterogeneidad, pero fíjense ustedes que aumentó la mortalidad. Es decir, estos son los misterios de las drogas, es decir, qué es lo que hace diferente a la dronedarona de la amiodarona. Lo que hicieron los farmacólogos o los que sintetizaron la droga fue quitarle fundamentalmente el yodo, que es el elemento que causa la mayoría o quizás todos los efectos secundarios de la amiodarona. Le sacan el yodo, pero no tiene efecto. Es más, en algunos ensayos clínicos, en pacientes con infarto previo o insuficiencia cardíaca, incrementó la mortalidad, ¿no es cierto? Y la eficacia como antiarrítmico no tiene nada que ver con la de la amiodarona. Así que fíjense ustedes las paradojas y las dificultades que hay como para poder encontrar la droga ideal. Bueno, esto se utiliza como algoritmo para el tratamiento de la fibrilación auricular, pero ya nos sirve un poco para aplicarlo en general, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que cuando se debe utilizar amiodarona, ¿no es cierto?, o cuando se pueden utilizar otras drogas. Si ustedes no tienen enfermedad cardíaca estructural de base, pueden usar estas drogas con efectos específicos, como son la flecainida, la propafenona. Sotalol es una variante, donde combina el efecto clase 3 con el efecto beta bloqueante, ¿no es cierto? Bueno, cuando fracasan estas, si la opción va a ser la amiodarona en el caso de la fibrilación auricular o la ablación por catéter. Fíjense lo mismo que cuando hay hipertrofia ventricular izquierda, no debemos utilizar estas drogas y sí vamos a utilizar amiodarona. Y si hay, esto es cuando fracasan. Y esto directamente, si hay hipertrofia ventricular izquierda importante, usar amiodarona. En la enfermedad coronaria o en la insuficiencia cardíaca, la amiodarona va a estar en primer lugar. O sea que tiene una indicación y por el momento no puede ser reemplazada de manera satisfactoria por otras drogas. Rápidamente, no voy a hablarles a ustedes de la eficacia de los beta bloqueantes. Fíjense ustedes que como prevención de la muerte súbita en pacientes con cardiopatía isquémica, es decir, hay una coincidencia total en todo el mundo y los estudios que se han hecho, mega estudios y metaanálisis, en donde se muestra que los beta bloqueantes reducen la mortalidad de manera muy significativa. ¿Por qué puse aquí la ivabradina? Porque es interesante, está un poco relacionada con lo que se busca ahora con la ivabradina, que es bajar la frecuencia cardíaca en los pacientes con cardiopatía isquémica para disminuir la mortalidad. Y esa sí, por eso de todo lo que les dije, ahora me desdigo un poco. Es decir, es una droga con un efecto ultra específico porque lo que hace es bloquear la corriente IF, que es la que genera el automatismo sinusal. Y su acción es pura y exclusivamente sobre el automatismo sinusal. Y eso ha mostrado en este estudio, bastante reciente, que disminuye la mortalidad. Una cosa importante es que el beta bloqueante asociado con amiodarona, como se mostró en el estudio en el EMIAT, que es el estudio europeo, y en el estudio canadiense, es decir, de la prevención de la muerte súbita con amiodarona en pacientes con infarto previo, ahí se vio que cuando se asociaba amiodarona con beta bloqueantes, el efecto sobre la mortalidad arrítmica fue significativo. Bueno, esto lo pongo simplemente, por supuesto es imposible comentarlos, pero cuando hablamos de prevención secundaria de la muerte súbita y antiarrítmicos, es decir, acá debemos reconocer que todos los estudios han mostrado un mayor beneficio con el uso de los cardiodesfibriladores implantables, ¿no es cierto? En estos estudios, en este otro estudio, ¿no es cierto?, se comparó el CDI versus drogas antiarrítmicas, en esto de acá,
Y aquí en el Cascade se comparó la amiodarona con otros antiarrítmicos de la clase 1 en pacientes que tenían cardiodesfibrilador. Y obviamente la superioridad de la amiodarona en este estudio fue incuestionable. Y en la prevención primaria, bueno, existe toda esta lista de estudios que ustedes conocen, tanto para la cardiopatía isquémica como para las miocardiopatías dilatadas. Pero, y aquí hay algunos otros estudios, también el emiatircamida que ya les mencioné, y estos dos estudios argentinos. En estos, es decir, lo que se muestra en general es que la amiodarona tiene una baja, eficacia, o que, es inferior al tratamiento con los cardiodesfibriladores. Lo que es importante mencionar, por ejemplo, que en este estudio, que es el que está marcando en la actualidad fundamentalmente la indicación del cardiodesfibrilador en la cardiopatía isquémica, no se comparó con ningún tratamiento antiarrítmico. Es decir, ahí simplemente el paciente tenía una baja fracción de eyección post-infarto de miocardio, cardiodesfibrilador implantable. Pero no se lo chequeó, comparó contra, es decir, solamente un 5 o 7% tomaban amiodarona de esos pacientes. Entonces, realmente, creo que es muy, muy cuestionable. Y fíjense ustedes lo que pasa en el estudio SHIFT y en el énfasis, ¿no es cierto?, muy recientes, en Europa, es decir, que digamos, acá han intervenido en estos estudios más de 600 centros, ¿no? Y fíjense ustedes que el cardiodesfibrilador implantable en esos pacientes con una fracción de eyección menor del 35%, solo el 3,5% en el SHIFT y el 13% tenían un cardiodesfibrilador, mientras que en Estados Unidos esa cifra es del 30% o más. De manera que existe cautela en el resto del mundo y algún tipo de objeción con respecto a esta indicación masiva del cardiodesfibrilador. Dos palabras con respecto a esto, es decir, pobre quinidina dijimos que no servía para nada, pero resulta que ahora la estamos resucitando, ¿no es cierto? Y existen ya algunas publicaciones que aparentemente indicarían que la quinidina es útil en estos casos, en la prevención de la fibrilación ventricular en pacientes con síndrome de repolarización precoz y onda J, publicación de Eizaguirre, y en la fibrilación ventricular idiopática y tormenta eléctrica, fíjense ustedes, en el año 1929, en una publicación donde mostraron que la quinidina era útil para este tipo de control, fibrilación ventricular idiopática. Y acá existen otras evidencias de esto. Belacén y Biskin muestran, y ya desde varios años, ¿no es cierto?, la misma experiencia, es decir, con la quinidina, en 6 trabajos que han publicado, o en 5. Lo mismo ha sido reportado para el síndrome de Brugada con tormenta eléctrica, y en el síndrome del QT corto congénito, solo la quinidina normaliza el periodo refractario anormalmente corto y previene la inducción de fibrilación ventricular, cosa que no hace ni el sotalol, ni la frecainida, ni el ibutilide. En fin, estas son nuevas indicaciones para la quinidina. Bueno, para terminar, digamos ahora, ¿qué es lo que esperamos o qué pretendemos de una nueva droga antiarrítmica? Bueno, todas estas son, me parece así, fantasías, pero bueno, hay que decirlas. Y a lo mejor algún día, así como con la amiodarona, que entre paréntesis fue una droga que fue sintetizada, ¿no es cierto?, con una indicación totalmente distinta, resultó ser la mejor droga antiarrítmica. Es decir, nadie la había pensado como antiarrítmico, ¿no es cierto?, Jarlier inicialmente. De manera tal que, fíjense ustedes cómo son las cosas con esto. Así que bueno, estas serían todas las condiciones y los requerimientos para una droga antiarrítmica ideal. Efectividad sobre todas las anormalidades de la formación del impulso y de la conducción en fibras del tipo de respuesta rápida y lenta, que tenga un amplio rango terapéutico y bajo nivel de toxicidad con mínimos efectos secundarios, que tenga efectos hemodinámicos favorables y sin efectos inotrópicos negativos, posibilidad de administración oral e intravenosa, escasa interacción con otras drogas y efectos sinérgicos con otros agentes antiarrítmicos, con la posibilidad de utilizar dosis menores en combinación con otras drogas.
que tenga una vida media prolongada para un control sostenido de la arritmia, que tenga efectos electrofisiológicos multiclase, ya vimos que las que tienen efectos específicos son proarrítmicas en general, que acorte el periodo refractario relativo, cosa que hace la amiodarona, no sabemos si esa es otra de sus virtudes, que no genere heterogeneidad eléctrica en el miocardio ventricular y auricular, y que no produzca bloqueo dependiente del uso de los canales iónicos. Es decir, una de las cosas que hace, y aquí les hago un comentario interesante, que por ejemplo la propafenona o la flecainida sea tóxica, es que cada vez que la frecuencia cardíaca aumenta, aumentan sus efectos tóxicos sobre la excitabilidad de la conducción y el inotropismo. Hay un estudio de un grupo de pediatras americanos de hace muchos años, donde está Garzón, Gillette, etcétera, o sea que son gente muy, muy respetable, en 300 y pico de chicos con taquicardias paroxísticas supraventriculares por reentrada nodal o por síndrome de Ward-Parkinson-White, en donde 15 mueren, ¿no es cierto?, con corazones, como dice el artículo, ostensiblemente normales. O sea que, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona desarrolla una taquicardia paroxística que no pudo controlar la droga, pero que la droga está en el plasma, es decir, el aumento de la frecuencia crea la toxicidad, porque en cada sístole la droga entra, ¿no es cierto?, en el canal y va incrementando su efecto. Es lo que se llama bloqueo dependiente del uso, ¿no es cierto? En cuanto, eso es para las drogas del tipo 1. En cuanto hablamos de las drogas que producen bloqueo del canal de potasio, también tenemos que ver que al bajar la frecuencia no se prolongue excesivamente el potencial de acción para crear dispersión o heterogeneidad ventricular, cosa que hace el sotalol, por ejemplo, pero no la amiodarona. De manera que, bueno, estas son cosas que uno tiene que pensar, agregar, y aquel que tiene la triste y difícil tarea de sintetizar una droga antiarrítmica tendrá que ver qué puede hacer con todo eso. Y yo muestro esto porque fíjense ustedes que tratar una arritmia significa pensar en todo lo que existe en el corazón en cuanto a potenciales de membrana, ¿no es cierto?, como ustedes ven acá, con características morfológicas diferentes, desde el nódulo sinusal, región aurículo-nodal, aurícula, región, aurículo-nodal, con el nódulo AB, nodal media, nodo isquiana, etcétera, etcétera, hasta llegar al miocardio ventricular. Es decir, una droga antiarrítmica tiene que ser pensada en el contexto de la fisiología de todo este sistema eléctrico del corazón, en donde la corrección de un defecto en un determinado sector no afecte a otro sector. De manera que la tarea no es nada fácil. Bueno, gracias a ustedes por esto.